Y ahí con la música de fondo presentamos a nuestro invitado del día de hoy, el señor Sebastián Bataglia. ¿Cómo anda, Sebastián? Matías, ¿cómo va? Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Te veníamos buscando hace tiempo y lo encontramos. No sé si va a decir que por eso está lloviendo, porque No creo que sea por eso. no creo que sea por eso. Bueno, Sebastián Bataglia, actualmente entrenador, director técnico, ¿no?, de fútbol, pero ¿cuántos años de jugador, más o menos, te acordás? Ni te acordás. Y una carrera de ahí, sí, 30 años. 30 años jugando al fútbol y unas 4 o 5 de director técnico, digo bien. Sí, con un par de temporadas salteadas, y en este caso justamente que hablamos del trabajo, sin trabajo de director técnico, pero con un trabajo hace poco que fue Huracán, pero sí, o sea, Bien, mucha experiencia y obviamente todos saben, eh, tal vez el futbolista más ganador de la historia de Boca, con un montón de títulos locales, internacionales, como 7 Copas Libertadores. no, tanto no. 4. Cuatro, 4 Copas Libertadores, 2 intercontinentales. dos Pero intercontinentales. bueno, mucha experiencia, hombre de Santa Fe, ¿no? Santa Fe Capital, ahí es donde nací. Sí. Bien, mucha experiencia y dijimos, bueno, que alguien que nos explique esto de qué va a ser jugador de fútbol. Vamos al principio, Sebas. ¿Cómo arranca hoy alguien si quiere ser jugador de fútbol? ¿Va a las inferiores? ¿Va a un club? ¿Por dónde es un poco la carrera del día de hoy? Bueno, sí, en principio, en mi caso era una pasión, ¿no?, que tenía ser jugador de fútbol y era un objetivo que uno buscaba desde chiquito. Yo arranqué en Santa Fe, en un baby fútbol, y ahí fui creciendo, pasé ya a un club, ¿A qué edad? y a los 10 años ya pasamos a un club. Bien. Después a los 15, ya salteando un poco, tuve la oportunidad de venir a Buenos Aires y estar en Boca en este caso. Cuando viniste a Buenos Aires, ¿ya viniste a Boca o viniste sin club? Vine a Boca ya directamente, habían hecho pruebas en Santa Fe y nos habían elegido, y vine directamente a Boca a las juveniles, ¿no? Bien. Arranqué en séptima división. Y recordeme rápidamente, vos estuviste mucho tiempo también manejando inferiores, así que lo debes tener claro. O sea, ¿a qué edad se empieza? ¿A qué edad uno puede dar el salto a una reserva, a un juvenil? A ver, hay muchos chicos que arrancan en infantiles en clubes. En mi caso yo estaba en Santa Fe, estaba en un club de Liga Santafesina, Bien. no un club ni Colón ni Unión, por nombrar a los más representativos ahí de Santa Fe Capital. Después se dio la oportunidad de venir a Buenos Aires, a Boca, y arranqué en juveniles, ¿Eso qué ¿no? edad era? 15 años. 15 años. 15 años juveniles. Después estuve 2 años en juveniles y ya con edad de quinta división empecé a estar en reserva. Bien. Y ahí es donde empezó, digamos, a tener un poco más de color todo, donde uno tiene su primer contrato y demás. Y ahí, viéndolo hoy en perspectiva, con toda tu experiencia, ¿hay una edad ideal para arrancar a jugar al fútbol? ¿Es mejor arrancar de chiquito porque uno se va formando, se hace de abajo? ¿O tal vez uno puede arrancar más tarde, 16, 17 años? ¿Realmente hay espacio para entrar a un club en las inferiores? ¿O conviene hacer de abajo, hacerse de abajo? Yo creo que al que le gusta jugar va a arrancar siempre desde muy chiquito, por una cuestión de que te gusta y de que el fútbol es un deporte muy popular y pasional, Bien, pero ha habido casos de que han arrancado ya con otra edad. Quizás son los menos, pero el fútbol, o sea, todo chico siempre arranca desde infantil o desde baby fútbol, ¿no? bien, y ahora estoy jugando al fútbol, ¿no? Soy un chico que estoy en inferiores, en juveniles, 14, 15, mejor dicho, sí, 14, 15, 16 años. Eh, ¿Cuánto tiempo uno le dedica al fútbol? Le tiene que dedicar, ¿no? Pensando también que si uno tiene que dedicarle tiempo al colegio, se puede dedicar, o sea, es un trabajo que uno empieza a hacer de manera completa, necesita hacerlo de manera completa para llegar, no es tan así. Mira, yo creo que ahí hay un tema, ¿no? Con los juveniles, y los clubes cuando empiezan a entrenar, porque a veces no es compatible con una doble escolaridad, por ejemplo, Claro, donde el horario de entrenamiento es a la tarde o a la mañana en algunos clubes, y te obliga a tener te un elegir. solo turno de colegio, y hay algunos chicos que no pueden ir, entonces terminan eligiendo entre una cosa y otra. Pero yo creo que le tenés que dedicar tiempo, lleva entrenamiento, cuidado personal y un montón de cosas
que si uno tiene ese objetivo de llegar, que tampoco te asegura que vas a llegar. Mm. O sea, ese es otro de los temas que habría que tocar, pero si uno tiene el objetivo y la pasión por eso, o sea, vas a achicar todo margen de error para el día de mañana ser jugador profesional. Bien, estamos hablando con Sebastián Bataglia, exjugador de Boca, director técnico, también jugador de la selección nacional. Sebastián, pues es que en todo trabajo hay un jefe, ¿no? Generalmente, ¿no? O sea, uno va, el señor, por ejemplo, acá el jefe es el que está ahí atrás, el señor Falcón, es el jefe de Moyano, ¿no? En el fútbol, ¿no? Existe, digo, ¿quién es el jefe? Tiene que haber un jefe, te doy opciones, ¿no? El director técnico, el manager, los directivos, la familia, no sé, el padre. No, yo creo que pasa más por los directivos. A ver, si bien tenés un entrenador, un director técnico, un director deportivo, un manager, después el presidente, vicepresidente, al fin y al cabo son los que tienen el mandato de 4 años y después vuelven a ser reelegidos o no. El entrenador a veces tiene un año de contrato, o sea... Casi siempre en Argentina. Sí, ¿no? Bueno, el mayor tiempo es un año y hay pocos casos de que tengan más tiempo de contrato, sino que te lo van renovando. Entonces quizás el jefe mayor obviamente es el presidente o el vicepresidente. Bien, entonces uno es el jefe, es el club, ¿no? Representado, como dice Sebastián, por el presidente o vicepresidente o quien esté. Te hago una profunda, cortita, pero que es importante. En este camino de ser jugador de fútbol, ¿no? ¿Qué es lo más difícil que uno se enfrenta en términos amplios? Digo, el sacrificio, el esfuerzo, las lesiones, los dirigentes, la hinchada, no sé, el partido. Hace un poco de retrospectiva en tu vida, anda para atrás y qué fue lo que más te costó pensando en transmitírselos a otros que están en este camino, ¿no? Mira, lo más duro de ser futbolista es ¿qué? Sí, a ver, en mi caso, bueno, tuve que dejar a mi familia en Santa Fe, ¿no? Que fue algo que no lo vi como un sufrimiento, pero es algo que me perdí momentos vividos con mis hermanos, mismo con mi familia, ¿no? Porque Claro. ya pasás a tener una vida en Buenos Aires, pero era lo que yo quería, o sea, estar acá. Viendo el final, a mí me resultó bien, pero después tenés lesiones, tenés presiones, tenés un montón de situaciones que tenés que ir conviviendo con ellas y sabiendo que son las reglas de juego si vos querés ser jugador de fútbol. Me perdí cosas también de viajes de egresados o distintas fiestas de 15, o sea, un montón de cosas que en tu vida tenés que dejar de lado como para ser jugador de fútbol. Que parecen menores, pero porque uno tal vez las vive y las naturaliza, ¿no? O sea, un cumpleaños con amigos, un asado, pero cuando uno no las tiene, ¿no? Ahí dice, Es como que creces más rápido de lo normal, ¿no? Porque hay mm, cosas que vas dejando de lado y no sé, muchos jugadores de fútbol son padres jóvenes, en mi caso fui padre joven, entonces hay un montón de cosas que como que acelerás los tiempos de la vida, ¿no? agarrás otro camino, distinto al de tal vez tus compañeros, ¿no? Sí, diferente a los compañeros de colegio que uno pudo tener, los ve hoy o los veía en ese momento y sí, es diferente la vida cuando estás jugando al fútbol o ya tocaste primera división, tenés tu contrato, es diferente porque tenés otras obligaciones que otro chico que está estudiando una carrera diferente no las tiene. Bien, también dos últimas antes de ir a escuchar un poquito más de música. Una pregunta que también es un poco larga, pero a ver si la podemos resumir. Digo, vos tuviste compañeros que llegaron, ahora vamos a hablar qué es llegar, ¿no? Pero aquellos que llegaron como compañeros y después como gente que vos dirigiste, ¿no? ¿Qué se necesita o qué es más importante? El talento, ese tipo que vos lo ves y decís cómo la mueve, el estado físico, ¿no? ¿Viste? Ese de decir, la verdad que es, no se cansa nunca, la cabeza, la actitud, las ganas, este tipo no es el más dotado, pero le mete, le mete, le mete. Si vos tuvieras que tal vez que elegir uno, decir yo apuesto al que tiene esto porque sé que con esto tiene más chances de llegar. A ver, yo creo que tenés que tener de todo un poco, ¿no? Tenés que tener condiciones para ser jugador de fútbol, pero sin duda que la cabeza pienso que es un factor muy importante. Si bien es un juego de equipo, a veces uno piensa en ser el mejor en su puesto, ¿no? Entonces yo siempre cuando estaba quería ser titular, quería jugar, entonces luchaba por eso, más allá de la competencia sana que uno tiene dentro del mismo equipo, pero
seguramente que si está bien equilibrado psicológicamente va a ser mucho mejor, pero el talento lo tenés que tener. Pero la cabeza hace la diferencia. La cabeza en el partido, la cabeza para bancarse una lesión, la cabeza para ser suplente y seguir apoyando, ¿para qué? Para todo, para las presiones, para los momentos malos, para los momentos buenos también, estar con los pies sobre la tierra, o sea, psicológicamente equilibrado, digo, en todo sentido, ¿no? Eso sin duda que te va a ayudar mucho, pero después está la parte que uno tiene que tener en el cuidado personal en cuanto a lo físico y si uno tiene técnica ya innata o de nacimiento, mucho mejor todavía, pero pienso que la constancia y la mentalidad son fundamentales. La última, Sebastián, antes vamos a escuchar un poquito de música. Sebastián Battaglia, hoy en Humanos con Recursos. Hablamos de llegar, ¿no? Y vos con tu experiencia de vuelta de haber tocado de alguna manera, ¿no? El cielo con las manos, campeón del mundo, campeón de Libertadores. ¿Qué es llegar para un futbolista? Te doy opciones, porque vengo con opciones, ¿viste? Claro, pero puedes agregar algunas si no está. Pero yo pensaba, digo, el debut, ¿no? La primera vez que uno llega a primera. La primera vez que llego a la selección, digo, llegué a la selección. El primer gol, ¿no? El primer contrato. Si querés en tu caso, ¿qué fue llegar o qué pensás que puede ser? Bueno, está como planteado como objetivo, ¿no? Quizás. O sea, en mi caso, primer objetivo fue estar en un club, que fue venir a Buenos Aires, que Boca te acepte, que te fiche. Después el objetivo era llegar a Primera División. O sea, primero mantenerme ahí, después llegar a Primera División. Llegué, pude debutar con solo 17 años, pero ahí arrancaba otra etapa, que era mantenerme en Primera División y poder rendir y empezar a crecer y ganarme un lugar y con todo lo que significa una institución como Boca. Entonces eran distintos objetivos a lo largo de mi carrera, pero si uno habla de llegar a ser jugador profesional es cuando firma su primer contrato, creo que es el momento donde quizás más seguro lo tenés. Bien, bueno, recorriendo un poquito la vida del jugador de fútbol, decíamos una de las pasiones argentinas. Ahora después te iba a preguntar después de la tanda. Vamos a escuchar algo de música, amigo Moyano, y seguimos aquí conversando en vivo en la tarde de Millennium con Sebastián Battaglia. Seguimos aquí en la tarde de Millennium hablando con Sebastián Battaglia, bueno, conocido por todos, exfutbolista de Boca, actual director técnico, hombre de la selección. Bueno, recorriendo un poco el trabajo de ser futbolista, acá la gente nos escribe, Seba, se dice justamente a los juveniles les falta control psicológico, alimentación, preparación para que lleguen a primera, pueden salir con otra actividad. Acompaño a mi hijo en este camino desde los 6 años, es durísimo todo lo que se transita para la familia y sobre todo para los chicos. Bueno, decías vos, ¿no? Un camino duro el de ser jugador de fútbol, ¿no? Sí, tiene sus cosas y cosas por mejorar para acompañar a los chicos en este camino de que es el sueño de muchos, claro. ¿no? Y no todos tienen la posibilidad de llegar, y eso es lo más... o sea, es lo que tienen que entender y saber. Que entender y conocer. ¿Te acordás, me imagino que sí, Sebastián, de tu primer director técnico? Sí, un técnico de Santa Fe que se llama Juan Chena, que yo siempre lo destaco. ¿Juan? Juan Chena. Juan Chena. Sí, él era el técnico mío allá en Santa Fe y siempre lo destaco porque nos acompañó a todos en ese crecimiento y la verdad que muy agradecido. Te hago una pregunta, hay una pregunta encubierta en esta. Era, ¿qué aprendiste, Sebastián, de Juan Chena hace más de 20 años, 25 años, no sé, 30, ponele, más de 30, que te quedó, que lo incorporaste y que hoy en tu mochila lo usás cuando te toca a vos ser director técnico? ¿Qué te dejó esa experiencia? La verdad que la sinceridad, en primer medida. Después, en todo lo que nos enseñó, más allá de futbolísticamente, en el camino que teníamos que recorrer, ¿no? Entonces, vos estás no solamente siendo un profe, sino un educador, ¿no? Claro. De todos los chicos que tenés a cargo. Entonces, él nos enseñó un montón de cosas que nos sirvió a mí para lo que vino después. Y eso fue algo que destaco mucho de él. Bien, recién hablábamos de los chicos, de cómo arrancar, y me gustaría hacerte una pregunta que recién fuera del año, del aire, decíamos, que tiene que ver con, bueno, lo que implica para los más jóvenes arrancar, pero en este caso, puesto en tu lugar en primera persona, hablando de tu hijo, ¿no? Vos sos padre, tenés un hijo, y la pregunta es si con toda tu experiencia, yo sé que ya me contaste que juega, pero digo,
Si a vos viene y te dice, papá, estoy entre jugar al fútbol o hacer otra cosa, ¿vos les recomendarías seguir por acá o en el fondo decís, me gustaría que siga por otro lado? La verdad que yo, en este caso, lo tengo que acompañar, ¿no? Porque es lo que mi familia hizo conmigo también. Claro, Y yo llegué y fui jugador de fútbol, o sea, es difícil decirle no te acompaño claro, en un camino que hice yo. claro, por eso. Entonces, para mí va a ser acompañarlo, pero sí aclararle todo. O sea, esto es así, tenés que hacer esto, tenés que tener estos cuidados, vas a pasar por esto. Y también aconsejarle de que no deje de lado ninguna otra cosa que tenga en su cabeza o que piense que puede llegar a estudiar y que lo apasione también. Entonces, que vaya por los dos caminos sin descuidar ninguno de los dos, que busque su sueño, pero que sepa cuáles son las reglas del juego, no solamente del fútbol, sino de lo que va a venir en el camino de ser futbolista. Las reglas o los costos, ¿no? Lo que uno tiene, esto que decías vos, ¿no? O sea, saber cómo viene el combo, ¿no? O sea, está todo esto que es muy bueno, que uno ve generalmente, ¿no? En la televisión, en las revistas, pero bueno, atrás hay otras cosas, ¿no? Sin duda, y entender también que no todos llegan, como decía recién, Mm. que es un camino, es una lucha y una constancia que uno tiene que tener y perseverancia en muchísimas situaciones para estar fuerte y para saber de que es un camino largo. Eh, Hay un tema que me gustaría llevarte que tiene que ver con el lugar del fútbol en Argentina, ¿no? Acá somos más o menos todos futboleros. El que está del otro lado del vidrio es un poco más complicado porque es de Racing, así que hay cosas que no se pueden corregir. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Falcón. Bueno, el tema es, se gana un partido y vos lo habrás vivido. Primero, el lunes es una forma, perdemos es otro. Y la pregunta es, ¿cuál es el lugar que tiene que tener el fútbol en esta sociedad, en Argentina, ¿no? Digamos, con todo lo que nos pasa y cuánto realmente hay de pasión y decir, bueno, esto somos nosotros, pero al final del día hay otras cosas en la vida, ¿no? Digo, esto de que ganamos somos fenómenos, perdemos es un desastre, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, es difícil cambiarlo, ¿no? Somos Mm, tan pasionales que es muy difícil, ¿no? Mismo en el Mundial, perdimos el primer partido y estaba todo mal y Argentina terminó saliendo campeón del mundo. Entonces, es muy difícil medir la pasión del hincha y lo que siente cada fin de semana y lo que vive en un partido de fútbol y que le va a cambiar su fin de semana o su lunes. Pues está bien que te cambie el fin de semana, vos decís, al final del día, bueno, vos lo viviste de otro lugar, fue tu trabajo, pero uno dice, bueno, es un deporte, ¿no? Y al final uno se da cuenta que en la vida hay varias cosas, ¿no? Es que justamente es muy difícil cambiar eso porque el hincha lo vive de otra manera. Es Mm. un deporte donde podés ganar, empatar o perder, pero hay veces que al hincha no termina de entender eso, de que hay otro del otro lado que también está haciendo lo mismo y que está luchando por lo mismo que vos y que te puede ganar y es así, y es un deporte. Pero vivirlo de esa manera y bajar varios cambios a veces se hace complicado en esta locura del fútbol argentino. Alguna vez te vi explicándoselo a alguien, tratando de que baje un cambio a un hincha, y me pareció bien, ¿no? Decía, al final del día, tranquilos, ¿no? Todos en su lugar, estamos... No, es que también hay mucho nerviosismo y más en equipos que por ahí están peleando el descenso o otras situaciones, se hace difícil y los hinchas lo viven de esa manera y somos muy pasionales. Bien, últimas cortitas, Sebas, nos queda poco tiempo. Cortita, es lo mejor y lo peor del fútbol. Que es, en una palabra, ¿qué es lo que podrías decir? Y para mí fue siempre mi pasión y lo mejor fue haber logrado y ganado esos títulos con Boca que los disfruté muchísimo y fueron realmente impresionantes. Lo peor. Las lesiones que tuve. Fue lo que me alejó del fútbol a mis 32 años, que podía haber tenido un par de años más. Bien, y ahora vamos a hacer recomendaciones finales. Decíamos hoy en Humanos con Recursos, recorriendo el camino de ser jugador de fútbol. Escuche a ver, Falcón, a ver si a una le cabe. Yo le voy a dejar. Vamos a hacer para dos grupos. Primero vamos a hablar de Seba a los padres, ¿no? O sea, padres que tienen chicos jugando y le tenemos que explicar cómo es esto, de qué va, cómo los pueden ayudar, cómo hay que acompañarlos a esos chicos que están arrancando en el trabajo de ser futbolistas. Lo principal para mí es que acompañen el sueño del hijo y que realmente sea un sueño de él, no un sueño del padre. O Mm, sea, muchas veces tenemos padres que quieren que sus hijos lleguen y el chico quiere ir a tocar la guitarra. no va a llegar. Entonces, que vaya a tocar la guitarra, digo, ¿no? Es la realidad. Entonces, no presionarlo desde un lado
donde realmente el chico no quiera. Si realmente es su pasión, no presionarlo excesivamente en algo que le pueda hacer peor, dejarlo que él solo pueda crecer y ya tendrá gente en el club que lo contenga y lo acompañe en su crecimiento. Bien, y después ahora vamos a hablar de los chicos y contarle, bueno, cuando uno empieza a jugar al fútbol, te hago dos en una, cortita, última, ¿cuál debería ser el objetivo? ¿Qué tiene que perseguir ese chico? O sea, ¿qué le decís vos a un chico que arranca y decís, mira, vos vení, pero busca esto, a esto tenés que llegar? Digo, tiene que llegar a jugar en primera, a ser el mejor, a no sé. Es que seguramente cuando arrancás todos miran eso de jugar en primera. Entonces para eso tiene su costo, tiene su cuidado personal, entender que hay cosas que a veces las puedes hacer y a veces no. O sea, muchas cosas que dejar de lado para llegar a ser jugador de fútbol. Entonces, ese tipo de situaciones las van a tener que recorrer y las van a tener que vivir y saber que están dentro de ese camino. Bien, y la última, voy haciendo una más, ¿viste? ¿Volverías a ser jugador de fútbol? Sí, siempre. Era mi pasión, no había otra cosa en mi cabeza. Por suerte lo pude lograr, pero como dije, no todos tienen la oportunidad. Y obvio de Boca, porque es lo que corresponde. Ahí vamos a dejar afuera, tengo antes del programa Burgueño, que es Independiente, y después lo tengo a Falcón, que es de Racing. Estamos rodeados. Estamos jodidos. Estamos jodidos. ¿Qué va a ser? Pero los que están jodidos son ellos, no nosotros. Bueno, y sí, están los dos jodidos. Bueno, miren lo que me hice decir. Bueno, Sebas, muchas gracias. La verdad, un placer tenerte acá y poder compartir un poco los oyentes de qué va esto de ser jugador de fútbol, que nos llena de pasión todos los fines de semana y muchas veces no se conoce, y por eso te queríamos invitar, no para hablar de fútbol, que vamos a hablar ahora después cuando terminemos, pero para compartir esto. Así que gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los días. Bueno, nosotros, como ya nos encontramos la semana que viene para seguir acá en Humanos con Recursos. Será hasta entonces. Chau.